Jordan Gutiérrez. El 2020 fue un año que cambió el mundo para siempre. La pandemia de COVID-19 trajo una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes en tiempos modernos. En cuestión de semana, la vida cotidiana, la economía global y la manera en que nos relacionamos cambiaron radicalmente. En este video vamos a explorar cómo se desarrolló esta crisis, los desafíos que enfrentaron tanto los gobiernos como las personas, y el impacto duradero que esta pandemia ha dejado en nuestras vidas y en el mundo entero. Desde los primeros casos hasta las respuestas de emergencia y los esfuerzos de recuperación, acompáñanos a desentrañar la historia de esta crisis que marcó un antes y un después en la historia de este siglo XXI. Bueno, mi nombre es Fiorella Huaranca y vamos a tratar sobre las causas en sí que causó la crisis económica a raíz del COVID-19, ¿no? En una visión microeconómica, es decir, de los agentes económicos de nuestro país. Bien, para entender ello, tenemos que saber que en sí lo que causó la crisis económica en nuestro país no fue como tal el COVID-19, sino en realidad ya había una serie de problemas que venía presentando, ya teníamos ciertas vulnerabilidades preexistentes en nuestra estructura económica. Es por ello que al darse en sí el COVID-19, pues se afectó a los agentes económicos como en sus decisiones, sobre todo en lo que viene a ser los hogares y las empresas, ¿no? Bien. La primera causa a nivel microeconómico sería la vulnerabilidad del mercado laboral informal. Es vulnerable porque, según el gráfico 4 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se va a ver de que hay una debilidad estructural de las pequeñas empresas frente a la crisis. Y eso es lo que pasó con el COVID-19. Pues dado que el 90% de los negocios son pequeñas empresas, estos solo van a emplear el 20% de la población económicamente activa formal. Entonces lo que genera en sí un limitado impacto en lo que viene a ser la formalización del empleo, dado que la gran parte de la población va a depender de trabajos informales, ¿no? Por la baja capacidad que va a tener estas pequeñas empresas, y incluso también esto va también a afectar en que van a tener unas dificultades para el acceso a su financiamiento. Bien, asimismo vamos a ver de que va a haber una debilidad en la generación de empleo y consumo, pues al solo emplear el 20% de la población económicamente activa formal, lo que va a pasar es de que el consumo privado va a ser en sí restringido, dado que al quitarles prácticamente la posibilidad de tener ingresos diarios con la paralización de las actividades que hubo y el confinamiento, pues en sí van a verse privados, ¿no?, de consumir más. Es así que prácticamente también hubo una reducción en lo que viene a ser el consumo privado de los hogares. Y en los dos gráficos que se muestran, ahí podemos ver de que el hecho de que haya tanta informalidad en nuestro país también influyó el tema de que consuman menos. El tercer punto va a consistir en el estancamiento de la inversión, tanto pública como privada, ¿no? Y esto va a repercutir totalmente en lo que viene a ser un impacto en el empleo formal, porque al haber menos inversión, tanto en inversión pública como privada, se va a limitar a los sectores, lo que va a reducir en sí la generación de empleo formal, evidentemente. Entonces, al haber un estancamiento de la inversión pública-privada, lo poco de empleo formal que había, pues aún así no se va a poder incentivar la creación de más empleo. De la crisis económica por el COVID-19 de nivel macroeconómico en el Perú. La crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 en Perú ha tenido un profundo impacto en la vida de millones de personas, más allá de las cifras macroeconómicas. A continuación, se presentarán las principales causas de esta crisis. 1. Desplome de la actividad económica. Las medidas de confinamiento llevaron al cierre de muchas empresas, afectando a trabajadores y dueños.
de negocios. La producción en sectores claves como la agricultura e industria disminuyeron, generando escasez y aumento de precios. 2. El aumento del desempleo. El desempleo se disparó, dejando millones sin ingresos y creando un clima de incertidumbre. Los trabajadores informales, que presentan una gran parte de la fuerza laboral, quedaron especialmente vulnerables al no recibir apoyo gubernamental. 3. Impacto en el comercio exterior. La interrupción de la cadena de suministro y la caída de los precios en las materias primas afectaron tanto a las empresas exportadoras como a los consumidores, que enfrentaron precios más altos y menos opciones. 4. Aumento del gasto público y deuda. Las medidas de apoyo económico del gobierno aumentaron el gasto público y la deuda, generando preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal y su impacto en futuras generaciones. 5. Inestabilidad política y social. La crisis generó un descontento social y protestas, reflejado en la frustración de la población con la respuesta gubernamental y la desconfianza en las instituciones. Fue devastadora para las micro y pequeñas empresas, que representan más del 80% del empleo formal en el país. Según la Cámara de Comercio de Lima, cerca del 40% de estas empresas tuvo que cerrar temporal, incluso definitivamente, siendo los sectores de turismo y gastronomía los más afectados. Antes de pandemia, estos sectores representaban aproximadamente el 7% del PIB nacional. Sin embargo, la caída de la demanda y las restricciones de movilidad, miles de los negocios colapsaron. A raíz de estos cierres, la tasa de informalidad laboral en el país alcanzó el 76,8% en el año 2021, según el INEGI. Esto significa que millones de personas se volcaron a la empresa y implementaron medidas de apoyo, como el programa Reactiva Perú, que otorgó más de 60.000 millones de soles en créditos a micro y pequeñas empresas para aliviar la falta de liquidez. Aunque no todas pudieron hacer ese beneficio, muchas lograron sobrevivir y mantener empleos gracias a esta ayuda financiera. Además, la pandemia aceleró la digitalización en el Perú. El comercio electrónico creció en más de un 50% entre el 2021. Macroeconómicas en el Perú. En esta parte vamos a ver diferentes gráficos que muestren al Perú macroeconómicamente. El primer gráfico es del Índice General de Bolsa de Valores de Lima. Al finales de 2019 se ve un decrecimiento, consecuencias de lo que se anticipó del COVID-19 en el exterior. En el siguiente gráfico vemos los índices sectoriales de la Bolsa de Valores, que son minas, industrias, servicios y finanzas. En el caso de minería y finanzas hubo un decrecimiento del 38% en el 2020, a inicios de 2020, mientras que en el sector finanzas un 30% y el sector servicios tuvo un menor decrecimiento con un 11%. En el siguiente gráfico vemos indicadores del mercado laboral, que son desempleo por género, hombre-mujer, ingreso laboral y los puestos de trabajo informales. Que en el desempleo, como podemos ver en el gráfico, hubo un crecimiento. Los ingresos formales hubo un decrecimiento a inicios de 2020 y los puestos laborales tuvieron un decrecimiento. ¿Por qué algunos tuvieron más y menos impacto que en el Perú? Según el sistema de salud, nosotros contábamos con 5 camas por 100.000 habitantes, lo cual limitó la capacidad para poder atender a más pacientes, ¿no? Con respecto a otro país, podemos mencionar a Alemania, que es uno que tiene la mejor estructura y tiene mejores recursos hospitalarios, lo cual pudieron abarcar a mucho más población y que esta pandemia no abarcara tanto. Otro también que se puede mencionar es la informalidad. Pues en el Perú tenemos el 70% de la población que pertenece al sector informal, lo cual nos dificultó el confinamiento. Con respecto a otro país que podemos mencionar a comparación de Perú, Uruguay tiene una menor tasa de informalidad, tiene red de apoyo y también tuvieron un sistema de asistencia económica. Podemos hablar también sobre la inestabilidad económica, que es uno de los cambios. Bueno, en el Perú se dieron muchos cambios de gobierno durante la pandemia, lo cual dificultó la coordinación de las políticas, ¿no?, para implementarlas. En comparación a podemos hablar sobre Nueva Zelanda,
que es uno de los países también que tuvo la gobernanza estable, lo cual ayudó a su país a superar esta crisis. Podemos hablar también sobre la vacunación. Nosotros fuimos uno de los países que más sufrieron para poder conseguir las vacunas, a comparación de nuestro país vecino Chile, que fue el primero de Latinoamérica en conseguir las vacunas, lo cual ayudó a su población también. Eso es todo. La pandemia del COVID-19 ha revelado las vulnerabilidades de nuestra economía, de cómo dependemos de los sectores informales y cómo también tenemos mucha limitación en el área productiva, la falta de infraestructura en las áreas de salud y también en la área de educación. Estos desafíos nos ofrecen una oportunidad para que nosotros podamos rediseñar nuestro modelo económico y crear uno más resiliente y sostenible en los que podamos poder abordar este tipo de problemáticas. Ya para finalizar, en conclusión, el COVID-19 dejó huellas profundas en el Perú, no solo a nivel sanitario, sino también en el ámbito social, económico y educativo. La pandemia reveló debilidades estructurales en el sistema de salud y económico del país, poniendo en evidencia la importancia de construir infraestructuras resilientes y políticas públicas inclusivas que puedan responder de manera efectiva a futuras crisis. Sin embargo, también se resaltó la capacidad de adaptación y solidaridad del pueblo peruano, que enfrentó adversidades con esfuerzo y creatividad. De cara en el futuro, el reto para el Perú es seguir fortaleciendo su sistema de salud, invertir en educación y promover la reactivación económica de manera equitativa, asegurando oportunidad para todos. La pandemia nos dejó una lección invaluable. Solo con una sociedad unida y una planificación estratégica podemos superar los desafíos más grandes. Perú tiene ahora la oportunidad de construir sobre estos aprendizajes, trabajando hacia un futuro más seguro, justo y resiliente para todos los peruanos. Gracias.